Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a que juntos meditemos, reflexionemos y nos alimentemos con la palabra del Señor hoy lunes 15 de diciembre de 2025. Gracias por tomarse este tiempo para abrir vuestro corazón a la palabra de Dios, para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos. En Lucas 8:11 nos dice la Sagrada Escritura que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. En el Salmo 119, versículo 105, dice la Sagrada Escritura que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra de Dios, no vamos a andar en tinieblas, sino que vamos a encontrar en Dios nuestro refugio, como nos dice Salmo 119, versículo 114. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del versículo 23 al 27. Llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciéndole: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús les respondió: También yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutieron entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá entonces por qué no lo creísteis. Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues a Jesús: No sabemos. Y él replicó a sí mismo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos juntos, mis queridos hermanos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarme de tu palabra no sea sordo a tu voz, sino que, perseverando en ella, pueda dar mucho fruto y con tu gracia alcanzar la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, en el Santo Evangelio del día de hoy vemos la controversia acerca de la autoridad de Jesús. Los ancianos, los sumos sacerdotes vienen a Jesús a hacerle preguntas. ¿Con qué autoridad haces todo esto? Y Jesús le dice: yo también os hago una pregunta. Le contesta con la misma moneda, pregunta por pregunta. Y dice: si me contestas, yo los voy a decir. Ya a nosotros, el mismo Señor Jesucristo, al terminar el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice: toda autoridad se me ha sido dada. O sea, Dios ha entregado a Jesús toda la autoridad. Ahora, Jesús les hace una pregunta a ellos. ¿De quién venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Entonces ellos dicen: si decimos de Dios, Él va a decir: pero entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos de los hombres, nos van a apedrear, porque la gente tenía a Juan por profeta. Y ellos deciden callar. Y Jesús dice: bueno, yo tampoco les, les, uh, les respondo su pregunta. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo? Muy diferente. Por ejemplo, en Hechos 13, del 23 en adelante, nos habla acerca de cómo Juan, San Pablo, predicando a los judíos, nos habla cómo Juan eh, predicaba un bautismo de conversión, pero venía Jesucristo que los iba a bautizar en el Espíritu Santo.
Por eso, por ejemplo, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo que Jesús les prometió a los apóstoles, Juan 14, 16 a 17, decía Jesús, yo pediré al Padre que os envíe otro paráclito. Juan 14, 26 decía, yo pediré al Padre, yo pediré al Padre que envíe al paráclito y Él os enseñará y los recordará todo. También Juan 15, 26, Juan 16, 13 dice, yo os enviaré el Espíritu de la verdad que los llevará hacia la verdad plena. Jesús, ese Espíritu Santo que Él promete, primero en Juan 20, del 21 al 23, cuando Jesús le da del encargo a sus apóstoles para que ejerzan el ministerio de la reconciliación, que sean embajadores de Cristo, como dirá San Pablo en 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo. Ahí en Juan 20, 21 al 23, cuando Jesús sopla sobre ellos y dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes no perdonen, les quedan sin perdonar. Ahí fue ese encuentro de los apóstoles con el Espíritu Santo a recibir de Jesús. Más ellos quedan bautizados en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos explica cómo fue que se escuchó como un ruido, como ráfaga, un estruendo que venía del cielo, y unas lenguas de fuego se aparecían y se iban posando encima de ellos. Tomarán en cuenta que Juan bautizaba en el río, y los apóstoles, cuando estaban en el cenáculo reunidos en Pentecostés, no fueron bautizados en ningún río, y se fueron bautizados con el Espíritu Santo con esas lenguas de fuego que venían del cielo y se iban posando en cada uno de ellos. Por eso, por ejemplo, el agua, la paloma, el fuego, son signos del Espíritu Santo. La vela que se prende, el cirio que se prende en el bautismo es el signo de la luz de Cristo. El cirio que se prende en Semana Santa, el día sábado de gloria. Entonces es ese cirio que se prende, que significa la luz de Cristo en el bautismo. Vamos a ver aquí rápidamente la diferencia del bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. El bautismo de Juan es en agua, en un río. El bautismo de Cristo es en el Espíritu Santo. Los protestantes, los que protestan contra la Iglesia Católica y se han salido ignorantemente, han sido engañados por no saber, ellos dicen que hay que bautizar en el agua. San Pablo viene y les refuta, dice, no, no es en el agua, no es en el río, es el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos capítulo 19 del versículo 1 en adelante. Ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones a las que llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibisteis Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Él replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí Pablo está haciendo una diferencia clara del bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. ¿Qué bautismo habéis recibido? Porque ellos dicen, ni siquiera hemos oído decir que existe Espíritu Santo. Dice, ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. ¿Se dan cuenta? Ellos recibieron el bautismo de Juan. Versículo 4, Hechos 19:4 dice, Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, o sea que se bautizaron en el nombre del Señor, quiere decir de parte de. ¿Cómo mandó Jesús a bautizar? Mateo 28:19. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula de bautizar. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuando dice aquí, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, o sea, se bautizaron de parte de Jesús. ¿Y cómo mandó Jesús a bautizar? Mateo 28:19. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y también, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran un total de unos 12 hombres. Entonces, muy importante, recuerden a Pablo, le imponen las manos en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Pablo aquí él impone las manos porque esa autoridad que Cristo entregó a sus apóstoles se transmite a través de la sucesión apostólica, que es la imposición de las manos, la cual San Pablo habla en 2 Timoteo 1:6, 1 Timoteo 4:14. Al mismo San Pablo, ven, él no era parte de los 12 discípulos, San Pablo, no. Él en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, se convierte a Cristo, pero para él ser un apóstol de Cristo, a él tuvieron que imponerle las manos. Hechos capítulo 13, del versículo 2 al 3, a él le impone las manos. Entonces, luego en sus epístolas, él siempre se presenta, dice, yo Pablo, apóstol de Cristo, y él no era uno de los 12, sino que a él le impusieron las manos, él recibió ese poder de Cristo a través de la sucesión apostólica. Esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque de hoy en día cualquiera puede venir y decir, yo soy apóstol de Cristo, y uno le dice, ¿quién te dio la autoridad? Yo mismo, le dicen. ¿Quién te impuso las manos? Me puso Pepito. ¿Y a Pepito quién se le impuso? Eh, Juanito. ¿Y a Juanito quién se le impuso? No se sabe. Entonces se dan cuenta, no hay autoridad. No hay autoridad ahí. La autoridad que Cristo da a su iglesia es no se interrumpe en ningún momento. Jesucristo entregó la autoridad a sus apóstoles, ellos a la vez entregaron esa autoridad a través de la imposición de las manos a sus sucesores y así hasta el día de hoy. Por eso cuando se ordena un diácono, todos los sacerdotes imponen las manos al diácono, y cuando se ordena un obispo, todos los obispos imponen las manos al sacerdote que se ordena obispo. Muy importante. Entonces San Pablo nos muestra claro el bautismo de Juan y el bautismo de Jesucristo. Por eso en el momento de bautizar, el agua significa la limpieza del pecado original y del pecado actual. La ropa blanca significa la nueva criatura en Cristo Jesús. El que está en Cristo es una nueva criatura, 2 Corintios 5:17. Las velas significa la luz de Cristo, muy importante. El aceite con el que nos ungen es Santo Crisma. Cuando el sacerdote nos dice, te consagro que seas sacerdote, profeta y rey, entonces desde allí brotan las vertientes, a través de convertirnos en sacerdotes, profetas y reyes, brotan estos elementos, podemos decirlo así, de nosotros conocer la fe, celebrar nuestra fe y vivir nuestra fe. Elementos que brotan del bautismo al convertirnos en sacerdotes, profetas y reyes. Y luego en el sacramento de la confirmación, cuando el obispo nos impone las manos, nos envía a ser testigos de Cristo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1285, que todos los bautizados, que a través del sacramento de la confirmación, los bautizados se unen más íntimamente a Cristo y reciben una gracia especial del Espíritu Santo y se comprometen más con Cristo a ser sus testigos para extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Entonces el elemento de extender la fe y defenderla viene de la confirmación. Del bautismo vienen 3 elementos: al convertirme en sacerdote, profeta y rey, a conocer la fe, a celebrarla participando en los sacramentos, a vivirla sirviendo a los demás. Del sacramento a la confirmación brotan 2 elementos: extender la fe y vivirla, y extender la fe y defenderla con mis palabras y mis obras. De manera que son 5 pasos que ningún cristiano en el mundo debería olvidar: conocer mi fe, celebrar mi fe, vivir mi fe, extender mi fe y defender mi fe. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos dé la gracia de cada día
acercarnos más a Él a través de la oración, a través de la Sagrada Escritura. Recuerden que cuando oramos, le hablamos a Él, Él nos escucha, pero cuando leemos la Sagrada Escritura, Él nos habla. Y esta Sagrada Escritura debe ser interpretada por el magisterio de la Iglesia. Por eso un buen católico deberá siempre tener en la una mano la Sagrada Escritura y en la otra el Catecismo de la Iglesia Católica. Como dice la Escritura en número 624, que el Señor te bendiga y te proteja, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por ti, por tu hogar, por tu familia y por el mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día.